Pierre Lacan para entrar en el tema. Obtuvo su doctorado en el 2008 en la Universidad de Pau, en Francia. Cuenta con estancias postdoctorales en Francia y en México. Llegó al Centro de Geociencias de la UNAM en el 2011, donde labora como investigador asociado C desde el 2013. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y su especialidad es la identificación y caracterización de fallas activas mediante estudios de geomorfología, neotectónica y paleosismología. Le doy la palabra al doctor Pierre Lacan. Muy buenas tardes a todos. La idea de esta presentación es que después de los sismos que hemos tenido en septiembre, hemos, hablando con amigos y también viendo las redes sociales, me di cuenta que hay muchas cosas que no quedan tan claras que eso para todos sobre los sismos. Y entonces hay mucha mala información que está circulando. Así que me pareció importante de tratar de explicar un poco lo que sabemos de estos sismos y de manera más global lo que es un terremoto, dónde pueden ocurrir, etc. Entonces, unas ideas falsas sobre los sismos que anoté. Hay varias. Los sismos se pueden predecir. Eso siempre en las redes sociales encontramos a alguien un poco más listo que los demás que pretende saber cuándo va a ocurrir el próximo sismo y entonces da una fecha. Naturalmente no ocurre este sismo porque los sismos no se pueden predecir. Ahora nosotros en las universidades pasamos nuestro tiempo repitiendo no se pueden predecir los sismos, pero generalmente no explicamos por qué. Así que aquí voy a tratar de explicar por qué no se pueden predecir. Otra idea falsa que escuchamos a veces es la falla de San Andrés pasa por aquí. Eso es algo que escuché en todo México por el trabajo un poco en el estado de Querétaro, en el estado de México, en Guanajuato, en varios estados, y siempre en las localidades, en los pueblos, la gente me dice, es verdad que la falla de San Andrés pasa por aquí. Entonces vamos a ver dónde pasa la falla de San Andrés y vamos a ver qué otro tipo de falla, que no se llaman San Andrés, pasan por otros lugares en México. Otra pregunta que he tenido es, ¿por qué tantos sismos ocurren en la Ciudad de México? Aquí vamos a ver que los sismos no ocurren abajo de la Ciudad de México, sino bastante lejos, pero se sienten fuerte en la Ciudad de México, y eso vamos a tratar de ver por qué se sienten tan fuerte. Otra pregunta, la Ciudad de México no puede conocer otro sismo como el de 1985, entonces eso vimos en septiembre que sí, la Ciudad de México puede tener sismos y va a tener más en el futuro, no más seguidos, pero con la misma frecuencia, otros sismos potencialmente destructivos por su situación geológica. Una pregunta que nos va a interesar a nosotros es si la ciudad de Querétaro puede estar afectada por sismo y finalmente no se puede hacer nada frente a un sismo. Eso, si los sismos no se pueden predecir, no significa que no podemos hacer nada frente a un sismo. Podemos saber dónde pueden ocurrir, qué magnitud podrían tener y entonces podemos prepararnos de manera individual como de manera societal para tener edificios que resisten, para saber qué hacer en caso de que un sismo ocurra, etc. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un sismo? Un sismo es una liberación súbita de energía a lo largo de una falla de la corteza terrestre. Aquí en este esquema vemos una falla. Al desplazarse, esta falla va a liberar energía que se va a propagar después bajo la forma de ondas sísmicas. Entonces, desde el hipocentro hasta las diferentes direcciones del espacio. Las ondas, todos saben lo que es. Aquí vemos estas ondas que todos hemos generado de niño mandando una piedra en el agua. Mandamos la piedra en el agua,
la piedra, a chocar contra el agua, va a generar una onda que se difuse poco a poco. Entonces se hace un círculo que va creciendo. Haciendo este experimento podemos ver que al principio la ola es bastante, bueno, tiene una amplitud importante y más el círculo se va creciendo, más la amplitud va disminuyendo. Eso es la atenuación de la onda. De la misma manera, las ondas sísmicas se van a atenuar, más estamos lejos de la fuente, menos la amplitud de la onda sísmica va a ser fuerte, menos vamos a sentir el sismo. Entonces, aquí lo que vemos es una propagación de una onda en dos dimensiones, en la superficie del agua. Cuando hablamos de un sismo, es en tres dimensiones. El sismo ocurre adentro de la Tierra, entonces la onda se va a propagar tanto en un sentido, en la perpendicular y a la vertical. ¿Okay? Entonces vamos a tener varios tipos de ondas. Aquí vemos unos ejemplos de ondas sísmicas que se propagan después de la ocurrencia de un sismo. Y entonces estas ondas van a tener diferente tipo de efecto. Esta onda es una ondulación, de la misma forma que esta onda, por ejemplo. Y esta onda se va a desplazar con compresión, dilatación de la materia. Entonces, estas ondas llegando a la superficie van a tener un efecto diferente sobre nosotros. Seguramente han escuchado los términos trepidatorio y oscilatorio. Alors, trepidatorio es para describir estos movimientos del suelo vertical y oscilatorio así. Estos términos a nosotros en ciencia no nos gustan. ¿Por qué? Porque todos los sismos producen todos estos tipos de onda. Y dependiendo de donde nosotros nos encontramos por comparación de donde ocurrió el sismo, o qué tipo de suelo tenemos abajo de los pies, vamos a percibir más un tipo de onda que otro. Entonces, trepidatorio y oscilatorio es un problema de percepción. Todos los sismos producen todos los tipos de onda y unos van a ver un 6, otros van a ver un 9, entonces unos lo sienten oscilatorio, otros lo sienten trepidatorio, pero todos tienen razón. Entonces nosotros en ciencia necesitamos términos que se aplican siempre para describir el sismo y entonces no utilizamos este término para describir el sismo. Y regreso a mi pequeño modelo de la Tierra. Aquí tenemos la falla. Tenemos el sismo que se genera a lo largo de la falla y después se propagó la onda. Ahora sabemos un poco más de la propagación de onda, pero es importante entender por qué se genera el sismo, de dónde viene toda esta energía acumulada. Alors, si vemos este mapa del mundo, vemos aquí los límites de las placas tectónicas. Las placas tectónicas, para un pequeño recuerdo, tenemos en la superficie del planeta varias placas tectónicas que se desplazan una por comparación de otra. El movimiento de estas placas está relacionado a la temperatura de la Tierra, que cuando se difusa hacia la superficie provoca movimientos. Y entonces las placas tectónicas se van a mover por procesos internos de la Tierra. A estos límites de placas vamos a tener diferentes tipos de límites, zonas con extensión, zonas con compresión y zonas donde las placas se mueven una en dirección opuesta a la otra. ¿Okay? Si vemos ahora dónde han ocurrido los sismos de los últimos 50 años a la escala del globo, del planeta, vemos que los sismos se localizan a lo largo de estos límites de placas que hemos visto. Hay unas excepciones de sismos que ocurren adentro de las placas, pero son muy pocos. La mayor parte de los sismos se localizan a los límites de placas, donde tenemos movimientos diferenciales entre las placas. Entonces, hemos dicho, hay movimiento entre las placas y eso produce sismos. Pero ¿cómo se
se acumula esta energía. Entonces les voy a dar un ejemplo con esta mesa. Si tengo esta mesa, que tengo un suelo perfectamente liso, y que las patas de la mesa también están lisas, empujo la mesa y desliza, no se acumula ninguna energía. ¿Ok? Ahora otra vez el mismo experimento, pero voy a admitir que tengo un suelo que no es tan liso, que tiene rugosidad. Entonces voy a tener una fuerza de fricción que va a hacer que cuando yo empujo mi mesa, la mesa no se desliza. La fuerza que estoy aplicando se compensa por la fuerza de fricción. Entonces voy a tener que acumular suficientemente fuerza yo, de este lado, para superar la fuerza de fricción y a este momento desliza. Y a este momento sí tengo un sismo, porque tengo mucha energía que está acumulada por estas fuerzas de fricción. Entonces, regreso a la Tierra. Aquí tenemos un pedacito de corteza terrestre con diferente tipo de rocas. Y entonces, esta roca aquí va a presentar una fricción. Yo aquí estoy empujando el bloque, estoy aplicando una fuerza, pero la fuerza de fricción es más fuerte que la fuerza que estoy empujando, con la cual estoy comprimiendo este bloque. Voy a empujar un poco más, todavía resiste. Y después un momento, cuando se acumuló mucha fuerza, vamos a tener ruptura y la liberación de toda esta energía de una sola vez. Entonces, este tipo de movimiento, como lo hemos visto con las placas, tenemos movimientos diferentes. Si tenemos un movimiento en extensión, vamos a tener lo que llamamos fallas normales. Si estoy haciendo extensión al nivel de esta placa, voy a hacer un poco de extensión, no pasa nada, la fuerza de fricción es superior. Pero una vez que tengo más fricción, voy a tener este movimiento. Vemos que un bloque se está cayendo por comparación del otro. Entonces aquí hay unos ejemplos de fallas normales en superficie que parece. Aquí vemos este escarpe, vemos el coche. Entonces este escarpe debe de ser 3 metros. Eso es un ejemplo de un sismo en 1999 en Estados Unidos. Y entonces todo este bloque se cayó por comparación de todo este bloque que quedó en su lugar. Un otro ejemplo con este escarpe. Teníamos aquí una superficie, todo eso era la misma superficie, y por la extensión que hay en esta dirección, hubo un movimiento vertical. Finalmente, un ejemplo más cerca de nosotros, con el terremoto del Mayor Cucapá en 2010 en Baja California. Eso es una montaña que está justo al sur de Mexicali, y aquí tuvimos un terremoto de magnitud 7.2 que provocó el desplazamiento de esta falla, y vemos un escarpe, todo este bloque se cayó por comparación de todo este bloque que está ahí. ¿Okay? Vamos a regresar a este ejemplo después. Otro tipo de falla posible es una falla inversa. Una falla inversa se va a producir en compresión. Tenemos este bloque de tierra, aplicamos una fuerza. Cuando la fuerza supera la fuerza de fricción, vamos a tener el cabalgamiento de un bloque sobre el otro. Eso, el mejor ejemplo que encontré es el sismo de Taiwán en 1999, donde vemos esta pista de atletismo que estaba totalmente plana antes, y por el sismo todo este bloque subió encima de este bloque. Finalmente vamos a tener otro tipo de desplazamiento con fallas laterales. Si tenemos un bloque que va en una dirección y otro bloque que va, una fuerza que lo empuja en otra dirección, cuando se acumula suficientemente energía, vamos a tener la liberación de esta energía en una falla lateral. Eso hay varios ejemplos.
Eso es en Estados Unidos en 1992. En Nueva Zelanda, en 2010, donde vemos la traza de la falla que desplazó esta línea de árboles. Y en Japón, donde vemos la falla que desplazó todos estos campos lateralmente. Y finalmente regresamos a este ejemplo cerca de nosotros, en Baja California, al sur de Mexicali, donde aquí tenemos un movimiento vertical en falla normal, pero también tenemos un desplazamiento lateral. Y eso es todo este bloque, que es Baja California, que va en dirección del noroeste cuando lo demás del continente se queda estable. Es la Sierra Cucapa al sur de Mexicali. Baja California Norte, sí. Entonces, otra cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de sismos es qué es la magnitud de un sismo. La magnitud corresponde a la energía sísmica liberada y cada unidad de magnitud corresponde a un incremento de aproximadamente, es difícil decir esta palabra, aproximadamente 32 veces la energía liberada. Entonces, un magnitud 8 es 32 más energía que un magnitud 7. Entonces, cuando hablamos de diferencia de magnitud es importante a tomar en cuenta porque 6 y 7 es casi igual, pero no, es realmente una gran diferencia de energía liberada y entonces de potencial destructivo. La energía liberada, entonces la magnitud es proporcional al área de ruptura a lo largo de la falla y al desplazamiento en la falla. Entonces, un magnitud 5 va a ser una ruptura sobre una superficie pequeña con un desplazamiento pequeño. Un magnitud 7 va a ser una área mucho más grande con un desplazamiento mayor. ¿Okay? Entonces, hay una proporcionalidad directa entre la magnitud, el área de la superficie de ruptura y el desplazamiento a lo largo de la falla. Entonces, conociendo la energía liberada por un sismo, es decir, la magnitud, y el tiempo necesario para acumular esta energía, se puede calcular el ciclo sísmico. El ciclo sísmico es, estadísticamente, cada cuánto tiempo se produce un sismo en esta falla. Regreso a mi mesa. Si sé que aplico una fuerza en esta mesa de unos centímetros por segundo, se va a desplazar, se va a desplazar, se va a desplazar, porque siempre aplicó la misma fuerza, tiene una cierta resistencia, pero se va a desplazar de manera bastante regular. ¿Por qué se desplaza de manera regular? Porque aquí no hay ningún parámetro que varía. La rugosidad del suelo es la misma, entonces la fricción es la misma y la fuerza que aplicó es la misma. También la superficie de ruptura. Aquí la superficie de ruptura corresponde al tamaño de las patas de la mesa. Entonces, en este caso, voy a tener un movimiento perfectamente regular. En la naturaleza no es así. ¿Por qué? Porque varían bastante los factores. La fricción de la falla varía de un sismo a otro. Entonces, con la misma energía acumulada, no necesariamente va a romper la falla. Puede romper antes o puede romper después. Es por eso que es imposible predecir un sismo, porque sería realmente demasiado parámetros a conocer. Entonces, el ciclo sísmico va a ser algo totalmente estadístico. Vamos a saber que, por ejemplo, en la falla de San Andrés, en por medio, cada 100 años hay un sismo mayor. Actualmente hace 120 años que no ha ocurrido en San Francisco, por ejemplo. Y entonces han escuchado seguramente hablar del Big One, que es este sismo que están esperando, que no ha llegado. Sabemos que hay energía acumulada en la falla, pero por alguna razón no va deslizando.
el ejemplo de la mesa. Entonces, ahora, ¿qué está pasando en México? En México tenemos la placa Norteamérica, que es nosotros, una parte del Caribe, Estados Unidos. Tenemos la placa del Pacífico, que incluye Baja California, la placa de Rivera y la placa de Coco, y abajo la placa del Caribe. Placa del Caribe y placa Norteamérica son placas continentales. Y las placas de Coco, Rivera y del Pacífico son placas oceánicas. Hay movimientos relativos entre estas diferentes placas que van a producir diferentes tipos de sismos. Aquí vamos a ver tres zonas diferentes. La zona que vamos a llamar de la subducción mexicana, donde las placas Coco y Rivera pasan abajo de la placa continental norteamericana. Los movimientos diferenciales entre la placa del Caribe y la placa norteamericana. Y también vamos a ver los movimientos entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Entonces, empezamos con la subducción. Aquí en este mapa, entonces la Ciudad de México está aquí, nosotros estamos por aquí. Vemos aquí los diferentes sismos de subducción que han ocurrido en México durante el siglo XX. Vemos que casi toda la zona de falla, en toda la zona de falla, entre estas placas oceánicas y continentales, hubo rupturas. ¿Qué está pasando aquí? Como les decía, la placa oceánica está pasando abajo de la placa continental, entonces cada año se juntan de 5 a 6 centímetros y cuando se acumula suficiente energía, hay un terremoto que provoca el cabalgamiento de la placa continental encima de la placa oceánica. Bueno, aquí en este pequeño dibujo donde representaron el agua, se entiende también la formación del tsunami. Al liberar la energía, al momento del rebote de la placa continental cuando pasa encima de la placa oceánica, se puede generar tsunamis. Entonces, de los últimos 10 terremotos de magnitud superior a 7 que hemos tenido en México, 8 de estos sismos se han generado en la zona de subducción. En esta zona de subducción mexicana, sabemos que el sismo máximo que tenemos es de magnitud 8.6. Entonces, cuando nos preguntamos si podemos tener un sismo más fuerte que el de 85.1, en 1985 era 8.1 y el más fuerte ocurrió en 1787 de magnitud 8.6. 8.1, 8.6 no parece tan diferente, pero recuérdense esta escala que tenemos, es 15 veces más fuerte que el de 85. Entonces, este sismo máximo sirve de referencia para nosotros para estimar qué tipo de magnitud podríamos tener. Pero la cosa es que tenemos un registro bastante corto, tenemos solamente 400, 500 años de recuerdo de estos sismos. Entonces, necesitamos investigar para saber si podemos tener sismos de magnitud superior a 8.6, si realmente es el sismo máximo. ¿Qué pasó en septiembre? En septiembre hubo, el 7 de septiembre, un primer sismo que se localizó aquí, en la costa de Chiapas y Oaxaca, y un segundo sismo el 19 de septiembre que ocurrió claramente adentro del continente. Entonces, aquí vemos en corte, vamos a ver en corte lo que está pasando. Vamos a tomar la tierra, cortamos y vemos qué está pasando. Aquí tenemos la placa oceánica que pasa en subducción, la placa continental con México, aquí, encima. Y entonces, este tipo de sismos de subducción, la mayor parte, los esperamos en la interfaz entre la placa oceánica y la placa continental.
Entonces, cuando ocurrió este sismo, al principio hemos pensado, debe ser un sismo de subducción clásico. Y analizando los datos, aparece que no deslizó a la interfaz entre la placa oceánica y la placa continental, sino que es un sismo interno a la placa oceánica, como si la placa oceánica se estaba, estaba sometida a expansión, y entonces se produjo este sismo adentro de la placa oceánica. Para el sismo del 19 de septiembre tenemos el mismo fenómeno. Esperábamos un sismo a lo largo de esta interfaz entre la placa oceánica y la placa continental. Eso era donde se localizó el sismo de 85. Pero este sismo fue también adentro de la placa oceánica que pasa en subducción abajo del continente. Por eso este sismo estaba mucho más cerca de la Ciudad de México y de Cuernavaca. Aquí, para ubicarse, hay el volcán Popocatépetl que está representado. Entonces, en distancia estaba mucho más cerca. Por eso, aunque de magnitud 7.1, hizo varias destrucciones porque estaba mucho más cerca y entonces la onda sísmica no tenía tiempo de disiparse. En 85 estaba en esta zona, estaba de magnitud 8.1, entonces 32 veces mayor, pero el tiempo de llegar hasta México, la onda sísmica tenía más tiempo para disiparse. Podemos regresar a estos sismos después. Vamos a ver ahora el límite de placa entre la placa Norteamérica y la placa del Pacífico. Entonces necesitamos subir un poco a Estados Unidos. Aquí vemos la famosa falla de San Andrés, que está en el mar, que entra en la tierra al nivel de San Francisco, cruza Los Ángeles, llega a la frontera, pasa muy cerca de Mexicali, baja y se pierde en el Golfo de California. El movimiento a lo largo de esta falla es un movimiento bastante general y un poco extensivo. Entonces, poco a poco, toda esta parte de California y Baja California está subiendo en dirección del noroeste cuando el continente se queda estable. Ahora, al nivel de México, aquí tenemos Mexicali por aquí, tenemos la falla que se viene a perder en el Golfo de California y cruza todo el Golfo de California antes de desaparecer, un poco antes de llegar a Puerto Vallarta. Y aquí, de los 10 últimos sismos que han ocurrido, de magnitud 7 que han ocurrido en México, 2 se localizan en este sistema de falla. Entonces es un sistema de falla importante, aunque en la parte mexicana cruza bastante zonas de desierto. Y solo Mexicali ha sido afectado por el sismo del 4 de abril de 2010. Entonces aquí vemos esta falla en una fotografía. Aquí vemos este escarpe que indica que este bloque bajo por comparado a este bloque. Y vemos también los ríos que están desplazados por el movimiento lateral de la falla. Finalmente vamos a ver este límite de placa entre la placa Caribe y la placa Norteamérica. Este límite de placa es una falla bastante larga que cruza todo Guatemala, que empieza en el sur de Chiapas, cruza el Guatemala, se pierde en el mar y llega hasta Cuba y un poco más allá. Es una falla que es responsable del sismo de Haití en 2008-2009. Y esta falla entonces cruza Guatemala y una parte de Chiapas. Hay menos sismos que se producen en esta falla que lo que vimos en la zona de subducción, porque los movimientos entre las placas es más lento. Entonces aquí vemos la parte que nos interesa y vemos que hay 2 sismos en 1976 y 1800
16 que han ocurrido en esta falla. Y se sintieron claramente en México. Entonces son fallas importantes también que hay que considerar. Ahora me van a decir, ok, vimos en la costa, vimos en Baja California, pero ¿qué tal? ¿Qué está pasando en el centro del país? Dos preguntas. ¿Hay sismos más cercanos a nosotros? ¿Podemos estar afectados por un sismo lejano? Entonces, regresamos a este mapa. Aquí vemos todos los sismos de subducción que vamos a llamar clásico, que es el movimiento relativo entre la placa oceánica y la placa continental. Con las estrellas rojas vemos todos los sismos de subducción, pero menos clásico, como los que ocurrieron en septiembre, que son movimiento interno a la placa subducida. Y con estrellas azules vemos otro tipo de sismos que son corticales. Los sismos corticales son los que ocurren en la placa continental, directamente donde nosotros tenemos los pies, ¿no? Aquí nos vamos a interesar en particular a un sismo que ocurrió en 1912 en la zona de Acambay. Por recuerdo, la Ciudad de México está aquí y nosotros, la ciudad de Querétaro, está justo al norte de esto de Acambay. La zona de Acambay es lo que llamamos nosotros un graben. Un graben es una cuenca tectónica delimitado por fallas. Entonces aquí tenemos un movimiento extensivo que empezó hace alrededor de 5 o 10 millones de años. El magma aprovechó de estas fallas para salir, entonces se hicieron volcanes. La extensión norte-sur siguió. Se partieron los volcanes que están afectados por las fallas. Y finalmente se rellenó toda la cuenca con sedimentos lacustres. Y eso nos da la geología actual que tenemos abajo del graben de Acambay. Para ubicarlos un poco, la ciudad de Acambay está por aquí. Aquí sería el pueblo de Temascalcingo. Aquí tenemos Amealco, en el estado de Querétaro. Marabatío estaría por ahí. Y Acámbaro está por aquí. ¿Okay? Entonces Querétaro estaría allá. 50 kilómetros al norte. Allá. Afuera del mapa, totalmente. A 50 kilómetros más al norte. Entonces estaría el equivalente en este muro, si ponemos a escala. Lo vamos a ver después en mapa. Entonces en 1912 hubo un sismo que provocó un movimiento, hubo un movimiento a lo largo de varias fallas que provocó un sismo de magnitud entre 6.7 y magnitud 7. Entonces, varias fallas en esta cuenca se movieron y eso tenemos una descripción muy precisa gracias a un trabajo que se realizó en 1913 por Urbina y Camacho, que hicieron un trabajo impresionante considerando la época, con una descripción científica muy precisa. Entonces, en esta zona tenemos una extensión de 0.2 milímetros al año y entonces un ciclo sísmico por falla que va de 2.000 a 5.000 años. Así que hay que poner en el contexto. En la subducción mexicana, la convergencia entre las placas oceánicas y placas continentales es de 5 centímetros al año, es decir, 50 milímetros al año. Aquí tenemos una extensión de 0.2 milímetros al año. Así que es normal que estos sismos no pasan tan seguido como los sismos de subducción, a la interfaz entre las placas oceánicas y las placas continentales. Aquí, la falla, podemos decir, ok, se movió en 1912, si tiene un tiempo de recurrencia entre 2.000 y 5.000 años, pues estamos tranquilos para 2.000 a 5.000 años y hay pocas probabilidad que nos toca a nosotros. El problema es que en esta zona hay muchísimas fallas. Entonces, aquí tenemos Acambay, aquí tenemos Querétaro, aquí tenemos Morelia, Guadalajara y Puerto Vallarta estaría allá.
y vemos que tenemos toda una zona de falla que va más o menos desde Acambay a la costa y cruza todo el país. Bueno, entonces, Querétaro está a 50 kilómetros de estas fallas. Así que en Querétaro, bueno, seguramente lo saben, generalmente se dice no hay sismos en Querétaro. Y es verdad que los sismos de subducción que ocurren en la costa afectan mucho a México, pero afectan menos a Querétaro. Después vamos a ver por qué. Sin embargo, hay este tipo de fuente que no hay que desconsiderar. Y entonces, con menos frecuencia que en México, pero sí podemos ser afectados por un sismo. El sismo de 1985 ocurrió en esta zona. Entonces vemos bastante lejos de la Ciudad de México. Querétaro está por aquí. Pero, no, me equivoco. Sí, es eso. El sismo de 85 ocurrió en esta zona, bastante lejos de México, y sabemos las afectaciones que hubo por esta ciudad. Entonces, para entender las afectaciones de la Ciudad de México por los sismos, hay que entender un poco del subsuelo. Y en este esquema tenemos una falla donde se va a producir un sismo. La onda sísmica va en todas las direcciones del espacio y vemos que hay casas más cerca de la fuente que resisten y hay otras casas más lejos que se destruyen. Y eso es lo que llamamos el efecto de sitio. Es decir, que la onda sísmica en la roca va a tener una cierta amplitud. Pero al momento de llegar en un ambiente lacustre, sedimentos, lleno de agua, se va a amplificar la onda sísmica. Entonces puede causar más daño en esta zona lejana a la fuente sísmica que en esta zona construido en la roca más cercana a la fuente sísmica. De la misma manera tenemos un efecto por la altura, es decir, que la onda sísmica se amplifica en la montaña, entonces tenemos un efecto de la misma manera que si golpeo esta mesa, la mesa vibra un poco, pero la parte alta de la botella vibra más. Es este efecto que nos va a interesar para la Ciudad de México, el efecto en estos sedimentos lacustres. Como lo saben, la Ciudad de México está construido en un antiguo lago. Eso es una imagen de Tenochtitlán, que nos enseña Tenochtitlán, que corresponde ahora al centro histórico de la Ciudad de México. Y todo este lago, pues, se secó poco a poco con el crecimiento de la ciudad. Pero abajo de la ciudad todavía hay estos sedimentos del lago que están llenos de agua, de arcilla, que tienen tendencia a amplificar las ondas sísmicas. Aquí vemos la onda sísmica en el basamento, entonces es la roca. Vemos que la onda sísmica es un poco más, tiene una mayor amplitud en los sedimentos bien consolidados. En los sedimentos poco consolidados crece otra vez. Y en el barro, en la arcilla llena de agua, hay una amplitud enorme. Y es exactamente lo que está pasando en la Ciudad de México. Hay un efecto gelatina. Eso es un experimento que pueden hacer fácilmente en su casa. Ponen una gelatina en la mesa, hacen un pequeño golpe en la mesa se va a mover un poco, pero la gelatina se sigue moviendo durante un tiempo. Es exactamente en más grande lo que está pasando abajo del suelo de la Ciudad de México. Aquí tenemos un mapa de la Ciudad de México con estos colores que representan la profundidad de los sedimentos del lago. Vemos aquí en verde la parte más profunda del lago, el aeropuerto actual está aquí, la Raza está aquí, el Zócalo, la Roma Condesa, Narvarte, Coyoacán, Xochimilco, y vemos con puntos rojos los edificios que han sufrido del sismo del 19 de septiembre, y vemos una correlación impresionante entre el borde del lago y la destrucción de edificios.
Si ponemos encima de este mapa las aceleraciones, estas aceleraciones fueron calculadas por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. La aceleración para nosotros es la medición del movimiento asociado al sismo en superficie. Entonces, depende de dónde nos encontramos, el suelo no va a tener la misma aceleración. Una aceleración fuerte significa un movimiento fuerte y una aceleración baja significa un movimiento más bajo. Vemos que en la parte rocosa, en las montañas alrededor de la ciudad, tenemos una aceleración de 150 centímetros por segundo. Al norte de la ciudad tenemos una aceleración de alrededor de 30 centímetros por segundo, pero en el borde del lago, a la interfaz entre la roca y los sedimentos, tenemos una aceleración que se dispara totalmente. Tenemos aceleración de hasta 750 centímetros por segundo. Entonces, eso explica las destrucciones en esta zona, no tanto por la onda sísmica directa que llega y que llega con aceleración muy fuerte, sino una amplificación del efecto de la onda sísmica por culpa de los sedimentos del lago. Entonces, para concluir, regreso a estas ideas falsas que tenemos sobre los sismos. Los sismos se pueden predecir, pues la respuesta es no, y ahora saben por qué. Es porque no estamos capaces de cuantificar la fricción que hay en el plano de falla, de caracterizar el tamaño del plano de falla que va a romper. Entonces es imposible decir cuándo va a romper el plano de falla y entonces cuándo se va a producir el sismos. ¿Qué tantos sismos ocurren en la Ciudad de México? Pues vemos que en los últimos 100 años ninguno ocurrió en la Ciudad de México o abajo de la Ciudad de México, sino que son bastante lejanos, pero que realmente hay una amplificación del efecto del sismo por culpa de los sedimentos en los cuales la ciudad está construida. La Ciudad de México no puede conocer otros sismos como el de 1985, pues desafortunadamente sí, porque vemos que es algo cíclico. Hay sismos que ocurren regularmente en el tiempo, desde siempre y hasta siempre. La ciudad de Querétaro no puede estar afectada por un sismo. Vemos que sí, hay fuentes sísmicas cercanas a la ciudad de Querétaro. Son fallas lentas, entonces van a producir, bueno, en los últimos 500 años no hay un recorrido histórico de un sismo que nos afectó. Sería mala suerte que nos tocó. Pero acuérdense que en 1912, pues a ellos les tocó, en Acambay. Y entonces, lo más importante creo, no se puede hacer nada frente a un sismo. No podemos saber cuándo van a ocurrir los sismos, pero realmente hay muchísimas cosas que podemos hacer. Conociendo dónde pueden ocurrir los sismos, qué magnitud podrían tener, podemos estar preparados. De manera individual, sabiendo yo en mi casa dónde me pondría si ocurre un sismo, o si voy a rentar un departamento en la Ciudad de México, puedo elegir la zona donde quiero vivir, o si vivo en una zona donde hay aceleraciones, es importante saber lo que puedo hacer, tener una bolsa lista para evacuar, saber dónde ir, todo eso. Y también al nivel societal podemos organizarnos. Hay muchísimas cosas que se hicieron después del terremoto de 1985, tanto para las leyes de construcción, la creación del Senapred, bueno, realmente muchísimas cosas que se hicieron. Y espero que con estos eventos se van a seguir avanzando para llegar a minimizar los riesgos por sismos. No pueden hacer nada, van a ocurrir otra vez. Lo que podemos hacer es realmente nosotros estar más preparados. Les agradezco por su atención y les dejo con unas páginas que me parecen interesantes
Si quieren más información sobre los sismos, más que ir de buscar en Facebook sitios que a veces dicen muchas cosas falsas, mejor ir directamente a la fuente en la página del Servicio Sismológico Nacional, eso es la página oficial, y una página Facebook oficial del Servicio Sismológico Nacional. Vi que hay varias páginas falsas, así que la buena es sismológico, no, sin punto, sismológico MX, y la página web del CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde pueden encontrar muchísima información sobre los sismos, los volcanes, las inundaciones. Realmente son páginas muy bien hechas y que pueden ser consultadas. Muchas gracias. Disculpa, hay micrófonos, creo, hay uno de este lado y uno de este lado, y es importante usarlos para que todo el mundo pueda entender. ¿Qué causa la diferencia? Perdón. Ok, entonces voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la causa de un movimiento trepidatorio y isolatorio? Entonces, estos términos, como lo he dicho, no nos gustan. Las ondas sísmicas se propagan en cualquier dirección del espacio. Entonces, por ejemplo, una parte de la onda sísmica se va a propagar por dilatación, compresión del suelo. ¿Ok? En todas las direcciones del espacio. Si estoy justo encima de donde está ocurriendo el sismo, voy a sentir este movimiento verticalmente. Si ahora estoy más lejos de la fuente, que la fuente está allá, este movimiento me va a llegar y le voy a sentir en esta dirección. Así que en una misma ciudad hay gente que van a sentir el sismo oscilatorio y el sismo trepidatorio por su posición comparado a la fuente sísmica, pero también por la composición del suelo, que va a amplificar o disminuir las ondas sísmicas. Sí. Buenas tardes. Disculpe, doctor, no sé si tenga conocimiento también sobre el acuífero o los acuíferos de la Ciudad de México, y pues la manera en que, pues ahora sí que tanta explotación de agua, la relación que tenga sobre los efectos que se sienten en el sismo y bueno, si se está estudiando eso y qué se hace al respecto con la sobreexplotación para la relación el efecto que causa el sismo. Alors, sí, tenemos colegas que trabajan sobre este tema. Entonces, toda esta zona era un lago, todos estos sedimentos están todavía llenos de agua. Y si regreso al esquema, vemos aquí que sedimentos bien consolidados o sedimentos poco consolidados tienen una amplificación de la onda sísmica menor que los sedimentos llenos de agua. Así que realmente para el peligro sísmico, idealmente si podíamos sacar todo el agua debajo de la Ciudad de México, haríamos bajar el efecto de los sismos. Pero el problema es otro. Desde los años 50, que nos pusimos a explotar el agua abajo de la ciudad porque, bueno, hay que dar agua a muchísima gente, entonces se utilizan mucho los acuíferos. Hemos bajado el nivel de la ciudad de hasta 15 metros. ¿Okay? Cada vez que sacamos agua, todo este vacío que se deja provoca una compactación de los sedimentos. Esta compactación de los sedimentos tiene las consecuencias que conocemos sobre las inundaciones, sobre la falta de agua, sobre los edificios que se basculan, etc. Entonces, los programas actualmente tienden a tratar de dejar de sobreexplotar el agua abajo de la ciudad para que la ciudad deje de hundirse. Perdón, olvidé la pregunta. ¿Cómo era?
hecho, creo que sí lo está contestando, si se estaba haciendo algo al respecto por la sobreexplotación del acuífero, pues precisamente para no tener los efectos que se tienen en la Ciudad de México. Bueno, sí, bueno, eso es totalmente aparte de los sismos, pero la temática del agua es un problema en todo esta zona central de México. Tenemos muy poco agua, que sea en Querétaro, en San Luis Potosí, en México, Ciudad de México, etc. Tenemos muy poca agua y la gestionamos bastante mal. Bueno, en el sentido de la contaminación que se hace y todo eso. El problema es que en la Ciudad de México hay una necesidad de una cantidad de agua fenomenal. Durante mucho tiempo se explotó únicamente el agua del subsuelo de la ciudad para tratar, bueno, porque empezamos a faltar de agua también allá y para tratar de compensar este hundimiento que tenemos. La Ciudad de México hizo acueductos enormes para tratar de tomar agua de otras cuencas. El problema es que no es sin significación. Si vamos a buscar el agua en Cuernavaca, pues hay menos agua en Cuernavaca. Entonces, cada vez que vamos a buscar el agua en algún sitio, tenemos más agua nosotros, pero hay menos agua por otras personas. Entonces, la gestión del agua es una temática que pediría otra presentación aún más larga. Hay voluntad, tanto científica que política, de hacer cosas, pero faltamos un poco de posibilidad. Frente a la necesidad de agua que tenemos, es muy difícil de decir vamos a dejar de explotar este acuífero porque, bueno, casi no tenemos agua para todos, así que hay que buscar soluciones. Y es verdad que la gestión del agua a largo plazo en esta zona central de México empieza a ser un problema. Consumimos mucho más agua que lo que tenemos. Así que, bueno, cuesta mucha energía para traer agua de otros sitios. Bueno, hay muchos problemas relacionados a eso. Gracias, doctor. Hace un tiempo se difundió, bueno, cuando ocurrió lo de septiembre, que en las redes sociales se vio mucho acerca de que se podía predecir de alguna forma los sismos si se observaban las explosiones solares. Bien, olvidando eso de predecir, de cierta forma las explosiones solares influyen en el movimiento de las placas. Alors, en las redes sociales llegó este señor que no es científico, se di cuenta que había una relación, que el sismo ocurrió al mismo tiempo que había una explosión solar. La cosa es que es la primera vez que hay esta coincidencia y nosotros en ciencia necesitamos relación directa y algo que se podrá repetir. La cosa es que hubo una explosión solar que afectó a todo el universo y llega un sismo solo en México. Es un poco extraño. La cosa, más globalmente, hay que entender bien que los sismos son generados por estos movimientos entre las placas tectónicas. Estos movimientos entre las placas tectónicas están relacionados con los movimientos de materia adentro de la Tierra, por el calor adentro de la Tierra. Entonces, realmente los sismos son provocados por procesos internos a la Tierra y no es ni relacionado con el Sol, ni con la Luna, ni con, porque lo leí eso también en redes sociales, castigo divinos. Los sismos son un problema interno a la Tierra y nada más. Gracias. De nada. Sí. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué papel juegan los volcanes con los sismos? Ok. Entonces, seguramente unos de ustedes han visto estas imágenes donde vemos el polvo que se levanta. Ocurrió el sismo del 19 de septiembre. Es un video que viene de Puebla, creo. Y vemos al mismo momento que el sismo una pequeña erupción del Popocatépetl.
Entonces hubo varios mitos que se hicieron en Facebook sobre esta relación, si es el sismo que provocó la erupción o la erupción al sismo. Bueno, de los estudios que se hicieron principalmente en Chile sobre este tema, al parecer no hay relación directa entre los sismos y los volcanes. Lo que pasa es que el Popocatépetl hace 20 años que está en erupción, de vez en cuando hace una pequeña pluma, y bueno, hay que imaginar entonces la chimenea del volcán. Hay magma que está listo para salir y con el sacudimiento por el sismo puede precipitar la erupción, pero es una erupción que se iba a hacer seguramente 15 minutos después y entonces se adelantó un poco. Pero no hemos encontrado ninguna relación significativa entre los sismos y los volcanes. Hay sismos sin erupción, hay sismos con erupción, hay erupción sin sismos, así que eso no queda claro. Hay estudios que se hacen porque aquí efectivamente todo está relacionado al dentro de la Tierra, entonces podríamos tener una relación considerando que la placa subduciendo comprime la cámara magmática, provoca una erupción. Podría ser una pista interesante, pero hasta la fecha, en todos los países donde hay sismos y volcanes, no se ha encontrado ninguna relación significativa. ¿Sí? Ya. ¿Aquí? Sí. Bueno, hay dos cosas. En el istmo de Tehuantepec, yo personalmente no estoy seguro que se tapó este hueco, porque el sismo que ocurrió no era en la zona de subducción, es decir, bueno, era en la zona de subducción, pero no era a la interfaz entre la placa subducida y la placa continental. Entonces, no liberó esta energía compresiva. Es abajo que liberó energía en extensión. Entonces, no estoy convencido que aquí la energía acumulada sea liberada. Aunque hubo más de 5.000 réplicas, entonces no sé qué tanto energía se ha podido liberar con estas 5.000 réplicas. Eso es lo que los científicos vamos a tener que tratar de investigar. Aquí, lo que llamamos el gap de Guerrero, es un poco complicado. Es decir que, ¿se acuerdan cuando hice mi demostración con la mesa? Si tenemos fricción, vamos a acumular energía y un sismo. Pero si no tenemos fricción por alguna razón, vamos a tener un movimiento continuo sin sismo. Y al parecer, aquí no hay fricción y hay lo que llaman un sismo lento. Es un sismo que no percibimos, pero que hace que las placas pasan en subducción una abajo de la otra, sin liberación súbita de energía. Entonces, eso es una zona en investigación, porque esta zona sería realmente crítica si hay un sismo grande en esta zona para todo el centro del país. Entonces, es una zona donde hay mucha información, particularmente de nuestros colegas del Instituto de Geofísica. Y es una zona interesante, pero aquí por este movimiento de sismo lento es muy difícil de hablar de un ciclo sísmico. Más que todo porque para hablar de un ciclo sísmico hay que tener dos sismos, por lo menos dos, en el mismo lugar. Y por el momento hemos tenido uno en cada lugar. Hay unos lugares donde hemos tenido dos, aquí tres. ¿Okay? Entonces, vamos a poder hacer estadísticas, pero mejor tener un registro más largo para hacer estadísticas más válidas
a largo plazo.